Hola a todos, hoy vamos a ver fascinantes cuentos de la historia que quizás no puedas creer. Estos fueron leyendas que desafiaron todas las probabilidades y que el tiempo intentó borrar. Desde una sacerdotisa vudú y un genio de 100 años, hasta una reina del jazz y una sensación de feria. Así que acompáñame mientras exploramos todo esto y mucho más. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la cultura del jazz de los años 20, que epitomizó la sociedad europea después de la Primera Guerra Mundial. Aunque pocos hoy han oído hablar de Ada Bricktop Smith, una propietaria de club de jazz y socialité, que se convirtió en algo así como una leyenda cultural. Explora conmigo su historia. La mujer que se haría famosa como Bricktop nació como Ada Beatrice Smith en el pueblo de Alderson, en West Virginia, el 14 de agosto de 1894. De manera un tanto excéntrica, adoptó varios nombres intermedios durante su vida, incluyendo Reina Victoria, derivado de la monarca de larga duración de Gran Bretaña, y Virginia, después de la región de América de donde venía. Sus padres tenían antecedentes como personas esclavizadas en el sur de América. Por ejemplo, su madre nació en medio de la Guerra Civil Americana, a principios de los 1860, y teóricamente fue esclavizada durante los primeros 2 años de su vida, antes de que la victoria de la Unión en la guerra y la emisión de la Proclamación de Emancipación terminaran con la esclavitud en los Estados Unidos. Sus padres también tenían antecedentes de raza mixta, y Ada era parcialmente irlandesa por parte de su madre. Cuando era joven, el padre de Ada murió, y la familia se dirigió al norte desde Virginia Occidental a Chicago, en las primeras etapas de la Gran Migración. Esta migración duró décadas, desde aproximadamente 1910 hasta los años 60, y vio a millones de afroamericanos migrar de los estados del sur a las crecientes ciudades industriales del norte como Chicago, Detroit y Cleveland. Ada comenzó a trabajar en salones y bares de Chicago desde una edad temprana. No pasó mucho tiempo antes de que también apareciera en producciones teatrales en teatros. Su primera aparición fue en una representación de La cabaña del tío Tom en el Teatro Haymarket en Chicago. También fue durante este periodo que adquirió el nombre de Bricktop, aparentemente en referencia a su cabello rojizo, un subproducto de su herencia irlandesa. A los 16 años, Smith dejó su hogar para recorrer el Medio Oeste con una compañía de teatro afroamericana de vaudeville. Cuando este trabajo terminó, se dirigió hacia Nueva York. Allí trabajó por un tiempo en el club nocturno Barons en Harlem, una parte de Nueva York que en ese momento estaba en transición de ser un vecindario blanco, dominado por antiguas familias neoyorquinas de ascendencia holandesa, para convertirse en el centro de un floreciente renacimiento cultural afroamericano. Pasó parte de los años 1910 y principios de los 1920 aquí, aunque también recorrió el país regresando por un tiempo a Chicago y viajando hacia el oeste a California. Fue durante estos años que sus habilidades como cantante de jazz, artista de vaudeville y bailarín polifacético fueron perfeccionadas. A pesar de su moderado éxito en América, a principios de los años 20, Smith decidió dejar los Estados Unidos para Europa. En una biografía reciente de Bricktop, escrita en primera persona como si fuera desde su perspectiva, y utilizando su correspondencia y escritos propios como material de fuente, su decisión de trasladarse de Harlem en Nueva York a París en Francia se explica en los siguientes términos. Había interceptado un cable que Jean Boulard envió a Coney's Inn en Harlem, pidiendo que una chica viniera a París para cantar en Le Grand Duke. Había estado tratando de dar forma a mi vida. Los trabajos eran cada vez más escasos para los cantantes y bailarines, sin importar cuán renombrados fuésemos. Competíamos por pocos lugares. Los jazzistas que viajaban de un lado a otro a través del Atlántico decían que la vida era más fácil en París. Lo mejor era que no tenía prejuicios raciales. Soñé con comer, beber y socializar, donde y con quien yo elija. Así, Smith partió hacia Francia a finales de 1923 o principios de 1924.
Smith se había mudado a una ciudad que era la capital cultural del mundo. París había surgido en este papel en la segunda mitad del siglo XIX, cuando escritores como Émile Zola, Alexandre Dumas y Marcel Proust vivían aquí junto con poetas y pintores como Baudelaire y Monet. Estas personas frecuentaban clubes como el Moulin Rouge y establecieron la reputación de París como el centro mundial de la cultura de la danza y la depravación. En las secuelas de la Primera Guerra Mundial y las crisis que la siguieron, como la pandemia de la gripe española y las guerras civiles y revoluciones que asolaron países como Alemania, Turquía y Rusia, nueva generación de escritores, poetas, pintores y bailarines acudieron a París. Estos incluyeron a personas como los escritores James Joyce y Ernest Hemingway y el poeta Ursa Pond. La escena fue respaldada por un enorme auge económico y especulación financiera a partir de 1923, uno que estallaría de manera catastrófica en 1929, pero que vio mucho dinero fluyendo alrededor de París antes de eso. En este ambiente había una demanda máxima de cantantes de jazz, bailarines y otros asociados con la vibrante vida nocturna de París. Bricktop emergió rápidamente en la escena de París, convirtiéndose en un conocido cercano del escritor F. Scott Fitzgerald mientras pasaba tiempo en la capital francesa, Hemingway y otros. Donde venían estos escritores y artistas, más personas los seguían y pronto la gente comenzó a aparecer en los shows de Ada una vez que figuras como Fitzgerald y Hemingway comenzaron a frecuentarlos. Su prominencia continuó aumentando y a menudo fue contratada por Cole Porter como animadora en sus fiestas. Aquí se sabía que enseñaba a los invitados la última moda de baile como el Charleston y el Black Bottom, e incluso se dice que instruyó al futuro rey Eduardo VIII cómo hacer ambos. Ya estaba considerando expandirse y establecer su propio lugar, molesta por lo pequeños que eran los clubes de baile parisinos en comparación con los lugares en los Estados Unidos. Sin embargo, su primer esfuerzo se encontró con problemas de licencia y nunca despegó. En 1926, Smith finalmente logró abrir su propio lugar. Lo llamó Chair Bricktop y fue un éxito instantáneo, convirtiéndose en un importante punto cultural en París en la segunda mitad de los años locos. Produjo muchas leyendas. En una ocasión, el gran escritor estadounidense John Steinbeck, autor de Las uvas de la ira y de Ratones y hombres, fue expulsado borracho de Chair Bricktop por Smith. Steinbeck se disculpó famosamente enviando un taxi lleno de rosas a través de París al club. Después fue recibido de nuevo por Ada. El famoso Fred Astaire incluso visitó y actuó en el club. El club también es mencionado en numerosas obras publicadas de la época, por Hemingway, Fitzgerald, Evelyn Waugh y otros. Sin embargo, el éxito fue breve. En el otoño de 1929, ocurrió el colapso de Wall Street, seguido de la Gran Depresión. A medida que todo esto comenzaba, la escena del jazz y las fiestas empapadas de alcohol de los años 20 se convirtieron en un recuerdo lejano, y clubes como Chair Bricktop lucharon. Muchos cerraron sus puertas al final. Chair Bricktop era lo suficientemente popular como para continuar por un tiempo. Pero eventualmente las luces se apagaron. Smith regresó a los Estados Unidos por un tiempo, donde encontró trabajo temporal. La naturaleza precaria de esto, combinada con la muerte de su madre en 1938, la dejó sufriendo de ansiedad severa, mientras que el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, afectó aún más la industria del entretenimiento. En un momento en que apenas había comenzado a recuperarse adecuadamente de los efectos de la Gran Depresión. Aún así, ella había dejado su huella en Europa en los años 20 y pronto volvería allí. Aunque los años 30 y principios de los 40 fueron tiempos difíciles para Bricktop, pronto se recuperó. En 1942, se había trasladado a México, una de las pocas partes del mundo que se vio relativamente afectada por la guerra. Allí estableció un club exitoso en la Ciudad de México y lo gestionó durante varios años.
Luego, a medida que Europa se reconstruía y la economía se recuperaba después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, regresó a París en 1949. Tristemente, la ciudad ya no era como la recordaba. La capital francesa perdió su lugar como la capital cultural del mundo en los años 30, y nunca realmente lo recuperó. El título se trasladó a la ciudad de Nueva York, un lugar donde Ada era muy consciente de que el vodevil y el baile no estaban en alta demanda. En consecuencia, se dirigió a Roma después de un breve intento de nuevo éxito en París. En la capital italiana, tuvo algo así como un verano indio, dirigiendo un club exitoso aquí durante los años 50. Entretuvo a muchos invitados famosos aquí, incluyendo a Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Martin Luther King Jr. y más. Primero Cluso tuvo una estrecha amistad con el rey abdicado de Egipto, el rey Farrokh, primero durante muchos años, con Farrokh trayendo regalos de ladrillo superior de sus viajes como botellas de perfume y puros. Un elemento de la vida de Smith que ha sido ampliamente comentado en los últimos años es su sexualidad. En 1927 en París, conoció e inició una relación con un saxofonista llamado Peter Duconger. Se casaron en 1929, aunque el matrimonio pronto tuvo problemas cuando Smith se enteró de los asuntos de Duconger. Efectivamente se separaron en los años 30, pero nunca se divorciaron oficialmente, y permanecieron legalmente casados hasta que Duconger murió en 1967. Sin embargo, parece muy probable que Smith también fuera bisexual. En la segunda mitad de los años 1920, una de las artistas más destacadas en Cher Bricktop fue la cantante de jazz nacida en América, Josephine Baker, una mujer notable por ser la primera mujer afroamericana en protagonizar una película importante cuando apareció en Siren of the Tropics en 1927. Bricktop le dijo a uno de los hijos de Baker muchos años después que habían tenido una relación sexual en los años 20, cuando Baker era una artista regular en Cher Bricktop. Bricktop cerró su último club en la Via Veneto en Roma en 1961. Para entonces tenía 67 años, y cuando le preguntaron sobre el cierre, dijo, cita, «Estoy cansado, cariño. Harto de desvelarme hasta el alba a diario». Regresó a América, donde ocasionalmente salía del retiro, abriendo clubes por breves periodos de tiempo en Nueva York, aunque nunca fueron esfuerzos sostenidos. En cambio, sus últimos años se dedicaron en gran medida a la labor caritativa, y se convirtió en una devota católica romana. Smith murió mientras dormía en su apartamento en Manhattan, el 1 de febrero, 1984. Tenía 89 años de edad y había vivido una vida larga y exitosa. Fue enterrada en el cementerio Woodlawn en el Bronx. Aunque había estado fuera del ojo público durante muchos años y la escena del jazz había desaparecido hace mucho tiempo, su muerte fue ampliamente reportada en el New York Times y otras publicaciones prominentes. Nacidas en la esclavitud y vendidas como infantes, Millie y Christine McCoy eran gemelas siamesas que tenían todas las probabilidades en contra. Enfrentaron una explotación inimaginable e incluso fueron secuestradas durante muchos años, recorriendo el mundo como un espectáculo. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Encontrarían su libertad o serían vistos como fenómenos durante toda su vida? Millie y Christine McCoy nacieron el 11 de julio de 1851 en una plantación cerca de Whitefield, Carolina del Norte. Nacieron en la esclavitud ya que sus padres, Jacob y Monimia McCoy, eran esclavos de Alexander Mackay, de quien la familia tomó su apellido. En ese entonces, la libertad aún estaba a más de una década y una cruenta guerra civil de distancia. Al nacer se informó que pesaban un total de 17 libras y sorprendieron a todos los presentes. Millie y Christine eran gemelas siamesas, unidas por el cartílago en la parte baja de la espalda y columna. Esto implicaba que compartían ciertos órganos vitales, pero no todos. Las gemelas nacieron en una familia numerosa, ya que sus padres ya tenían otros 7 hijos,
5 niños y 2 niñas. A diferencia de Millie y Christine, sus hermanos no tenían características físicas inusuales. Su condición única, combinada con las dificultades de nacer en la esclavitud, marcó el comienzo de un viaje extraordinario y desafiante para las gemelas McCoy. La vida temprana de Millie y Christine fue caótica y trágica. Tan pronto como nacieron se difundió la noticia por la región sobre el nacimiento de estas hermanas inusuales, que tenían una anomalía médica. En el siglo XIX muchas personas no estaban familiarizadas con el concepto de gemelos siameses, por lo que la gente comenzó a aparecer en la granja Mackay para echar un vistazo a ellas. Eventualmente, Alexander Mackay se irritó por esta interrupción a su vida diaria, así que cuando tenían solo 10 meses de edad, las vendió a John C. Purvis con la condición de que su madre, Monemia, pudiera quedarse con ellas. Pero este arreglo fue efímero. Un año después, las gemelas fueron vendidas de nuevo, esta vez a un hombre llamado Brower. Brower, con el respaldo financiero de Joseph P. Smith, pagó la asombrosa suma de $10,000 por las gemelas, equivalente a alrededor de $400,000 hoy en día. Con el beneficio en mente, Broch comenzó a exhibir a las niñas pequeñas como un prodigio médico bajo el nombre de las gemelas de Carolina, viajando por los estados del sur, incluyendo Luisiana, Texas y Carolina del Norte. En octubre de 1853, Millie y Christine acapararon los titulares en la primera feria estatal oficial de Carolina del Norte, que atrajo a multitudes diarias de alrededor de 5,000 personas. Las niñas tuvieron un éxito instantáneo, pero algunos dudaban de su condición, pensando que era una farsa. Por lo tanto, mientras estaban en Nueva Orleans para otro espectáculo, Brower hizo que los médicos locales las examinaran y confirmaran que de hecho eran auténticas gemelas siamesas. La vida en exhibición era extenuante. Las niñas a menudo estaban separadas de su madre, y aunque no podían entenderlo en ese momento, eran objeto de burla pública. Además, como niños pequeños unidos, eran descoordinados y torpes, les resultaba difícil caminar, a menudo caían como resultado. Con el tiempo, sin embargo, desarrollaron una caminata distintiva de lado, que eventualmente se convirtió en un encantador baile que deleitaba al público. Se convirtió en un raro momento de alegría en vidas marcadas por la dificultad y la explotación. Mientras estaba de gira en Nueva Orleans, Brown recibió una oferta irresistible, $45,000 por los gemelos. Una fortuna mucho más allá de lo que se había pagado originalmente. Para poner esto en perspectiva, eso es más de 1.8 millones hoy en día. Por supuesto, aceptó con entusiasmo, pero el trato era demasiado bueno para ser verdad. Brower había sido estafado, y Millie y Christine se habían ido, robadas por el supuesto comprador. Las gemelas desaparecieron de la vista pública hasta 1854. Cuando reaparecieron en un museo en Filadelfia. Durante este periodo, surgieron intensas disputas sobre su propiedad. Brower, Joseph P. Smith e incluso Alexander Mackay, quien parecía arrepentirse de vender a las gemelas por una suma comparativamente exigua, reclamaron su propiedad. Mientras tanto, su madre Monemia luchó para que sus hijas fueran devueltas a su cuidado de alguna forma. La estafa dejó a Brower en la ruina y fuera de la imagen. Smith emergió como el dueño legal de las gemelas y no escatimó en gastos para recuperarlas. Contrató a un detective privado para localizar a Millie y Christine. Mientras tanto, sus secuestradores se habían trasladado al norte, exhibiendo a las gemelas en el famoso Museo Americano de Phineas Taylor Barnum en Manhattan. Luego, las gemelas aparecieron en Canadá antes de ser transportadas por el Atlántico a Liverpool, Inglaterra. A estas alturas, Millie y Christine había pasado la gran mayoría de sus jóvenes vidas lejos de su hogar y su familia. En 1857, después de una agotadora búsqueda de 3 años, el investigador privado finalmente las localizó en Inglaterra. Su madre, Monemia, y su esclavizador, Joseph P. Smith, viajaron a Liverpool para reclamarlas. Por fin, en Birmingham, las gemelas, ahora de unos 5 años y medio, se reunieron con su madre. Fue un momento agridulce. Millie y Christine
habían vivido la mayor parte de sus cortas vidas explotadas por secuestradores como curiosidades para generar ganancias. Sin embargo, incluso después de ser rescatadas, su vida no cambió mucho. Fueron puestas rápidamente de nuevo a trabajar, exhibidas una vez más para el público, por ahora en el Reino Unido y más tarde en los Estados Unidos, continuando sus vidas como un espectáculo para el entretenimiento de otros. Así transcurrió la vida de Millie y Christine durante su crecimiento. Es intrigante imaginar qué pensaron sobre su situación en ese periodo. Pero las cosas cambiaron en 1860, cuando Abraham Lincoln ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En pocas semanas, Carolina del Sur se separó de la Unión, seguida rápidamente por una ola de estados del sur, incluyendo el estado natal de Millie y Christine, Carolina del Norte. Para inicios de 1861, la nación estaba en caos y había comenzado la Guerra Civil Americana. Para entonces las chicas vivían de nuevo en Carolina del Norte, dividiendo su tiempo entre la casa de los Smith, el tiempo pasado con sus propios padres biológicos, y de gira por los estados del sur. El caos de la Guerra Civil restringió los movimientos de las gemelas, pero también abrió la puerta a su educación. A pesar de ser esclavistas, se informa que los Smith trataron a Millie y Christine bastante bien. La esposa de Joseph incluso rompió la ley al enseñar a las niñas a leer y escribir, un acto audaz en aquel tiempo. Millie y Christine también aprendieron a hablar varios idiomas e incluso recibieron formación profesional en canto, lo que más tarde definiría sus carreras. Joseph Smith falleció durante la guerra, dejando un patrimonio que incluía más de 30 esclavos. A pesar de su muerte, Millie y Christine permanecieron esclavizadas bajo la familia Smith. Pero cuando la guerra civil llegó a su fin, finalmente llegó la libertad. Las gemelas, junto con sus padres, hermanos e innumerables personas en todo el sur, fueron liberados ya que finalmente se abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Con el fin de la guerra y al entrar en su adolescencia, Millie y Christine pudieron volver a hacer giras y con un mayor grado de autonomía que antes. En esta época, los circos, conocidos cruelmente como espectáculos de fenómenos, estaban en su apogeo. Empresarios como Phineas Taylor Barnum dirigían grupos de individuos que a menudo mostraban anomalías médicas, desde gigantes y enanos hasta damas barbudas, personas con extremidades extra y mucho más. En una época anterior a la televisión y la radio, la curiosidad a menudo superaba la simpatía por aquellos con tales condiciones, y así. Las multitudes acudían a los circos y ferias locales cada vez que llegaban a la ciudad. Millie y Christine actuaron en todo el país, y fueron muy exitosos en estos eventos. Durante este tiempo había una fascinación generalizada con los gemelos unidos, a menudo referidos como gemelos siameses. Este término se derivó de los famosos gemelos unidos Chang y M. Bunker, quienes nacieron en Siam, la actual Tailandia. A veces Millie y Christine eran exhibidas sin ninguna infracción a la modestia, para demostrar que realmente estaban unidas, satisfaciendo la curiosidad del público mientras mantenían un sentido de decoro. Mientras realizaban su gira, a veces asociadas con Barnum Shoals, a veces con otros gerentes, se volvieron más experimentadas en el manejo de sus asuntos, e incluso parece que se adaptaron a su posición. Escribieron unas memorias a finales de los años 1860, en las que utilizaron el lema "como Dios decretó". Nosotros acordamos, indicando una aceptación de su inusual situación médica, y una determinación para sacarle el mejor partido. No pasó mucho tiempo antes de que regresaran a Europa. Y como muchos artistas circenses populares de la época, se encontraron con la reina Victoria. Un punto destacado de su actuación fueron sus duetos, donde las hermanas cantarían juntas o alternarían, con Christine tomando un verso y Millie el coro, o viceversa. Muchas de estas canciones se publicarían más tarde en un extenso folleto que detalla su vida y carrera. Durante estos años se escribieron muchas descripciones de Millie y Christine. El lenguaje utilizado en estos ni siquiera se contemplaría hoy. Una obra titulada Un bosquejo biográfico de Millie Christine, el gemelo de Carolina llamado el Ruiseñor de dos cabezas y la octava maravilla del mundo, se refiere a las gemelas como una, cita, criatura,
y las menciona en otro lugar como una sola niña, como si no supieran que los gemelos unidos son dos personas diferentes. Otro desafortunado anuncio de la llegada de las niñas a Liverpool, en 1871, las refería como carga llegando en un barco, declarando que había llegado una carga que, en palabras del señor Tull, podría ser considerada como extraordinaria. El informe continuó de la siguiente manera. Aquí tenemos a una joven con un cuerpo pero dos mentes distintas, nacida con dos cabezas separadas. Todos los hombres inteligentes que la vieron en el Hotel Washington el otro día pueden dar fe de la maravillosa inteligencia que predomina en ambos cerebros. La capacidad de conversación de las dos cabezas al mismo tiempo en comunicación con dos personas diferentes sobre temas diferentes lo demostraría suficientemente, pero la maravilla no se detuvo aquí. Algunos de los duetos más dulces en el lenguaje de la música fueron cantados por un soprano alto y un contralto puro. Las notas surgían de dos cabezas, pero un solo tronco les daba impulso. Otros simplemente participaban en bromas tontas. The Cincinnati Enquirer bromeó diciendo que la chica de dos cabezas sería una buena jurado. Podría mirar ambos lados del caso al mismo tiempo. Estos comentarios, aunque burlones, resaltaron su asombrosa fama. ¿Acaso su vida se limitaba a ser un espectáculo ridículo? ¿O convirtieron la notoriedad en algo extraordinario? Millie y Christine podrían verse como víctimas de un mundo que las trataba como un espectáculo de rarezas, y esto era parte de su realidad. Sin embargo, al mismo tiempo, artistas como ellas que trabajaban para Barnum y otros circos en esta época eran generosamente recompensados. Si eran lo suficientemente astutas para capitalizar su popularidad, podrían ganar mucho dinero y retirarse cómodamente. Millie y Christine lograron ganar un estimado de $25,000 al año trabajando en el circuito de ferias del condado en América, mientras que los espectáculos más grandes en las ciudades o los viajes a Europa ofrecían la posibilidad de ganancias aún mayores. Esta era una enorme suma de dinero en la década de 1870, especialmente durante la larga depresión de 1873 a 1879 en los Estados Unidos. Con su capacidad de ganancia y el mercado deflactado, revirtieron la desventaja que había caracterizado sus vidas. Y aprovecharon al máximo su situación. En los años 1870, compraron la plantación Mackay, donde habían nacido más de 20 años antes, y se la dieron a su padre. Después de su muerte, adquirieron la granja y construyeron una casa de 14 habitaciones, donde vivían con varios familiares. En sus 20s, Millie y Christine habían ganado suficiente dinero para retirarse parcialmente. Al igual que otros artistas de circo de la época, años de giras exitosas, típicamente de 5 a 10, les permitieron acumular suficiente riqueza para vivir cómodamente, a menudo con personal doméstico para ayudarles. Si el dinero comenzaba a escasear, podían volver a hacer una gira durante 1 o 2 temporadas, obteniendo un gran pago, ya que se satisfacía la demanda acumulada por verlas. Este fue el caso en 1871, cuando los gemelos realizaron una gira por Europa, visitando Gran Bretaña, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Hungría y Rusia. El pago de las giras a menudo se complementaba con regalos de los gobernantes y aristócratas europeos cuando se presentaban en las cortes reales de Europa. De vuelta en América, el dúo también acordó hacer apariciones en varias instituciones médicas y universidades americanas para someterse a exámenes físicos. Esto podría considerarse explotador y algo cruel. Sin embargo, hay que recordar que en aquel momento había una verdadera falta de comprensión sobre el fenómeno de los gemelos siameses, y los médicos estaban ansiosos por obtener una mayor comprensión de ello. Millie y Christine se retiraron por completo desde la década de 1880. Ahora tenían 30 años y llevaban una vida tranquila de vuelta en la granja, donde nacieron en Carolina del Norte. Los estudios muestran que las gemelas ayudaron discretamente a su comunidad, financiando una escuela local para niñas negras y apoyando varias universidades en las Carolinas, a menudo haciendo estas donaciones de manera anónima. Vivieron una vida considerablemente larga para gemelos unidos,
quienes a menudo sufren de complicaciones de salud debido a la naturaleza de compartir partes vitales del cuerpo y órganos. En el caso de Amelia y Christine, vivieron hasta principios de los 60, y cuando murieron no fue por complicaciones relacionadas con su unión, sino el resultado de uno de los principales asesinos de la época, la tuberculosis. Esto se llevó la vida de Millie el 8 de octubre de 1912, a la edad de 61 años. Se informa que Christine murió unas 12 horas después, en lo que debió haber sido un final muy triste. Fueron enterrados en un cementerio en Whitefield, donde nacieron más de 60 años antes. Su lápida lleva las palabras: un alma con dos pensamientos, dos corazones que latían como uno solo. Los gemelos legaron su gran patrimonio a los familiares que les sobrevivieron. La historia de Millie y Christine ha sido objeto de varias biografías en tiempos recientes, recuperando su historia previamente olvidada. La Revolución Haitiana fue uno de los eventos más significativos en la historia del Caribe, ya que una población de esclavos negros derrocó el dominio colonial, abolió la esclavitud y estableció su propio gobierno. Todo comenzó con una ceremonia de vudú en Bois-Caïmon en agosto de 1791, supervisada por Cecil Fatiman. Exploremos su historia. En la noche del 14 de agosto de 1791, tuvo lugar uno de los eventos más significativos en la historia de Haití. Esto ocurrió en Bois-Caïmon, o Bosque de Alligator en inglés, un lugar en la costa norte de la isla de Hispaniola, dominado por la conocida cueva de Bois-Caïmon, y no muy lejos del puerto colonial francés de Cap-Haïtien. El lugar elegido fue simbólico y debió haber parecido alentador para aquellos que asistieron al evento a la luz de la luna en la noche del 14 de agosto. Esta fue una ceremonia de vudú, presidida por una joven sacerdotisa de vudú o mambo llamada Cecil Fatiman, y un líder de esclavos llamado Dati Boukman. Miles de esclavos de la colonia francesa de Saint-Domingue, que corresponde con lo que ahora es Haití, estuvieron presentes mientras Fatiman y Boukman llevaban a cabo la ceremonia. Boukman lideró los eventos al principio, dirigiéndose a la multitud e implorándoles que, cito, «desháganse de la imagen del Dios de los blancos, que ansía nuestras lágrimas. Escuchen a la libertad que habla en nuestros corazones». Luego Fatiman avanzó y comenzó a bailar entre la multitud. Los relatos sugerirían más tarde que había sido poseída por el espíritu de Erzuli, un espíritu del vudú, después de lo cual sacrificó un cerdo criollo cortándole la garganta. A los asistentes se les untó en la frente con la sangre del cerdo, aunque otras fuentes afirman que los asistentes tuvieron que beber la sangre como un juramento hacia su causa. Este fue el comienzo de una revuelta contra el dominio colonial francés, lo que resultó en la Revolución Haitiana. Entonces, ¿quién era esta joven sacerdotisa mambo que había supervisado la ceremonia que lo inició todo? Desafortunadamente, los primeros detalles de la vida de Cecil Fatiman son bastante limitados. Incluso hay un debate sobre dónde nació ella. Algunas cuentas afirman que nació en África Occidental y fue esclavizada y transportada a través del Atlántico al Caribe a una edad temprana, pero estas cuentas son casi con seguridad incorrectas. Dado la manera en que estaba inmersa en la cultura esclavista de Saint-Domingue, a principios de los 1790, su papel en la ceremonia en el Bois-Caïmon y su edad en ese momento, es más probable que Fátima naciera en la Española. Además, su nombre Cecil indica que nació en una plantación de esclavos francesa. Una teoría especulativa sobre Fátima sostiene que ella era en realidad de raza mixta y fue dada a luz por una mujer esclava que había nacido en África y un colonizador en Saint-Domingue, cuyo apellido era von Neuhoff. Este von Neuhoff era un hombre de ascendencia alemana y franco-italiana, cuyo abuelo era Teodoro I de Córcega. Teodoro tuvo una vida colorida. Era hijo de un noble alemán de bajo rango y durante un tiempo fue soldado, diplomático y luego coronel. Viajó por toda Europa y brevemente se proclamó rey de la isla mediterránea de Córcega en 1736, varias décadas antes de que esa isla se convirtiera en parte de Francia. Esta teoría también especula que Fátima
era un nombre derivado de su segundo nombre, Atiman, y que su verdadero apellido era en realidad Croix-David, lo que haría a Cecile, una pariente de Marie-Louise Croix-David, quien se convertiría en reina de Haití en 1811. Algunos van más allá y afirman que las dos tenían la misma madre, y eran en realidad hermanas. Esta es una teoría de origen interesante pero altamente especulativa. Otros detalles de la vida temprana de Fátima son más confiables. Descrita como una mujer alta con ojos verdes penetrantes y llamativos, tenía el cabello largo y fino, y debía tener una tez más clara de lo que era típico en la mayoría de las personas esclavizadas en la Española en ese momento, dada la teoría posterior de que era de raza mixta. Se cree que nació en 1771 y por lo tanto solo tenía 19 o 20 años en el momento de la ceremonia en Huacaimón. Como tal, su formación como sacerdotisa mamba de vudú comenzó a una edad temprana, cuando aún era una adolescente o incluso más joven. La religión del vudú surgió en Hispaniola como una fusión de las tradiciones religiosas de África Occidental y el catolicismo romano de los franceses y los españoles en la isla. Para el siglo XVIII, cuando Fátima fue entrenada como sacerdotisa, era una religión importante allí a la que se adhería la mayoría de la población esclava. Como mambo, Fátima tenía varias funciones, incluyendo liderar rituales de vudú, realizar iniciaciones para nuevos sacerdotes o sacerdotisas, leer la fortuna, interpretar sueños, lanzar hechizos, crear pociones, curar a los enfermos y actuar como un recipiente para la posesión por los espíritus de la religión, como ocurrió esa noche en Huacaimán en 1791. Más allá de estos detalles de su vida temprana, sabemos que Fátima se casaría con Jean-Louis Pierrot, un hombre aproximadamente 10 años mayor que ella, nacido en diciembre de 1761, quien posteriormente se convirtió en un alto comandante militar en la Revolución Haitiana. Fátima fue enviada alrededor de 1791, al comienzo de uno de los eventos más significativos en la historia de Haití y, de hecho, en la historia más amplia de todo el Caribe. Por más de 2 siglos, las Indias Occidentales fueron el centro del comercio de esclavos en el Atlántico. Aquí se podían obtener enormes beneficios de la cultivación de caña de azúcar y la producción de azúcar para los mercados europeos. Sin embargo, como los pueblos indígenas del Caribe habían sido en gran medida exterminados en el siglo XVI por enfermedades europeas como la viruela y el sarampión, los españoles, holandeses, franceses y británicos habían transportado millones de esclavos al Caribe para proporcionar mano de obra en las plantaciones de caña de azúcar. Lo que esto significaba era que para el siglo XVIII, la gran mayoría de la población de las islas eran de ascendencia africana y solo estaban esperando deshacerse de sus grilletes cuando se presentara la oportunidad. En Haití, que en ese momento era parte de la isla de la Española, controlada por Francia como una de sus colonias en las Indias Occidentales, conocida como Saint-Domingue, esa oportunidad se presentó a principios de los 1790, cuando el descontento se extendió por Francia durante la Revolución Francesa. Fue en estas circunstancias que Fátima de la ceremonia vudú de Sola en Huacaimán en 1791. En la Revolución Haitiana posteriormente es solo parcialmente aparente. Sabemos que dentro de una semana de la ceremonia en Boas-Caimán, cientos de dueños de esclavos franceses en toda la isla habían sido asesinados y la mayoría de las plantaciones estaban siendo tomadas por los esclavos. Posteriormente, la región bajo su control fue renombrada como Haití y se organizó bajo la población anteriormente esclavizada, con más de 100,000 esclavos ahora liberados. Miles de dueños de plantaciones fueron masacrados en los meses siguientes. No tenemos detalles precisos de sus movimientos en este momento, pero podemos especular que Fatimán permaneció cerca de aquellos que lideraban la revuelta, hombres como Jean-François Papillon, Georges Biassou, Jean-Jacques Dessalines y Toussaint Louverture. Su esposo, Jean-Louis Pierrot, también se convirtió en un comandante prominente en la rebelión, por lo que ella habría permanecido cerca de los líderes políticos y militares. La revolución atravesó muchos giros y vueltas durante más de una década.
El gobierno francés apoyó a los rebeldes al abolir la esclavitud en sus colonias. Luego, los enemigos de Francia, Gran Bretaña y España intervinieron en Hispaniola a mediados de 1790, pero a finales de esa década, los rebeldes, liderados cada vez más por Louverture, habían asegurado el control de Haití. Napoleón Bonaparte intentó reimponer el control a mediados de los 1800, pero una nueva guerra llevó a Haití a asegurar su independencia y a surgir como el primer país libre de exesclavos en las Américas. El papel de Fatimane en sus primeras etapas fue muy significativo, y podemos especular que continuó desempeñando un papel detrás de escena durante todo su curso. Después de la independencia, Haití fue proclamado un imperio bajo Jean-Jacques Dessalines. La gente tenía esperanzas, pero el país estaba dividido políticamente. El imperio fue de corta duración. Como en 1906, Dessalines fue asesinado en un golpe de Estado. Haití se dividió entonces en dos regiones, controladas por regímenes rivales, con el presidente Henri Christophe gobernando el estado semifeudal del norte de Haití y Alexandre Pétion gobernando la república más tolerante del sur de Haití. En 1811, Christophe se proclamó rey Henry I del estado de Haití, pero era muy impopular. Después de sufrir un derrame cerebral y con el apoyo a su gobierno disminuyendo, se suicidó en 1820. Su hijo de 16 años, Ander, fue asesinado 10 días después. Después de esto, Jean-Pierre Boyard, sucesor de Pétion como presidente, reunió el norte y el sur del país en la República de Haití. En 1822, anexó el recién independizado Haití español, lo que llevó a toda Hispaniola bajo un solo gobierno haitiano. Sería presidente durante casi 25 años, más tiempo que cualquier otro líder haitiano. Los detalles de la vida posterior de Cécile Fatiman, después de la Revolución Haitiana, son casi tan frustrantemente oscuros como su vida temprana. Ella y Jean-Louis tuvieron dos hijos, Marie-Louise Emilia y Piero Alexis. Su esposo fue un príncipe de Haití en los años 1810 durante el periodo de gobierno monárquico, mientras que posteriormente serviría como presidente de la República de Haití durante un breve tiempo en 1845 y 1846, lo que hizo a Cecilia primera dama, pero luego se divorciaron. La leyenda cuenta que Cecilia vivió hasta 1883, y por lo tanto murió a la avanzada edad de 112 años. No se ha confirmado la veracidad de esto. Como con muchas otras cosas en su vida, su estatus como centurión y las circunstancias de su muerte están envueltas en mito y misterio. El legado de Cécile Fatiman en la actualidad es muy amplio. Ocupa un lugar único dentro de la historia temprana de la Revolución Haitiana, pero esto en sí mismo es algo peculiar. Aunque sin duda fue una figura clave en los primeros días de esa revolución, ya que comenzó en Haití con una ceremonia de vudú, sabemos sorprendentemente poco sobre su larga vida después de eso. Durante demasiado tiempo, su papel en los eventos de los 1790 ha sido eclipsado por figuras más conocidas como Louverture y Dessalines. Pero en la última década aproximadamente, una generación de nuevos académicos ha comenzado a cuestionar qué revela el papel de Fátima en los eventos de 1791 sobre la participación femenina en la Revolución Haitiana y la política de la época. Como tal, nuevos detalles sobre su vida están saliendo a la luz con el tiempo desde los archivos haitianos, aunque el material documental sobre ella es limitado. Pero mientras que los detalles de su larga vida pueden ser relativamente mínimos, ella continúa ocupando un lugar prominente en la religión vudú de Haití debido a su papel en la revolución. Joyce Head fue una dama afroamericana esclavizada que aparentemente vivió hasta los 161 años de edad. En 1835, ella estaba siendo exhibida y las audiencias venían de lejos para verla, no solo por su gran edad, sino porque había sido la enfermera de la infancia de George Washington. Sus historias sobre el pequeño Georgie respaldaron sus afirmaciones, pero detrás de su personalidad amable y conversadora, había un hombre que la explotaba, incluso después de que ella murió. Acompáñame mientras exploramos su historia.
En el otoño y principios de invierno de 1835, una mujer llamada Joyce Heath era el tema de conversación de Nueva Inglaterra y Nueva York. Heath era la pieza central de una exposición que se llevaba por Massachusetts, Connecticut y otros estados, dirigida por un tal Phineas Taylor Barnum, un hombre en sus mediados de los 20, entonces en gran parte desconocido para el mundo, pero pronto a ser reverenciado como Phineas Taylor Barnum, el mayor showman en la Tierra. El espectáculo de Barnum en 1835 fue modesto comparado con los teatros y circos que dirigiría después. En esta temprana aventura, solo tenía una exhibición, una anciana llamada Joyce Heath. Eso podría no sonar tan interesante, pero aparentemente Heath era muy vieja. De hecho, Heath era tan vieja que afirmaba haber sido la nodriza de George Washington, el gran héroe de la Guerra Revolucionaria Americana y el primer presidente de los Estados Unidos. Aquellos que vinieron a visitar a Heath en Nueva Inglaterra ese otoño y principios de invierno, o que habían visto su debut en el jardín de Newell en la ciudad de Nueva York unas semanas antes, quedaron fascinados por sus historias sobre el pequeño Georgie y cómo lo crió en Virginia un siglo antes. Para poner esto en perspectiva, George Washington nació en Virginia en la primavera de 1732, 103 años antes de que Barnum comenzara a exhibir a Heath. Dado que las nodrizas generalmente eran mujeres de entre 20 y 40 años, si se creyeran las afirmaciones de Barnum, entonces Heath tendría que haber tenido al menos más de 120 años de edad. Sin embargo, por la razón que sea, Barnum exageró aún más al afirmar que ella nació en 1674 y tenía 161 años de edad. Esta era una afirmación un tanto extraña, dado que esto la habría hecho una mujer en sus últimos 50 años, cuando actuaba como nodriza de Washington. Quizás Barnum pensó que el número atraería a una audiencia más grande. En cualquier caso, ciertamente hizo que muchos dudaran de sus afirmaciones. Heath pronto se convirtió en una sensación anunciada como la curiosidad más asombrosa e interesante del mundo. Una que había sido esclava bajo Augustine Washington, el padre de George Ilblearns, que había sido la cuidadora del padre fundador durante los 1730 y hasta los 1740. Y durante un tiempo, Barnum ganó mucho dinero y atrajo mucha atención de la prensa al exhibirla. Pero fue efímero. El 19 de febrero de 1836, después de solo unos meses de sensación mediática, Heath murió en la ciudad de Nueva York. El fallecimiento de Heath condujo a un evento que, de manera algo paradójica, demostró que Barnum había estado mintiendo sobre su origen, pero al mismo tiempo impulsaría su carrera como showman. Con la anciana nodriza muerta, Barnum decidió intentar capitalizar la notoriedad que había adquirido durante el año anterior. En consecuencia, contrató a un médico llamado David L. Rogers para realizar una autopsia en su cuerpo y verificar que efectivamente tenía más de un siglo de edad. Sin embargo, Rogers no confirmó las afirmaciones exageradas de Barnum. En cambio, afirmó que era una mujer en sus últimos 70 años o principios de los 80, y no la centenaria inusual que Barnum había afirmado. Mientras que la autopsia y la atención pública que generó podrían haber arruinado a Barnum. Él era un hombre que entendía la idea de que no existe tal cosa como mala publicidad. Ya había despertado el interés público cobrando a unos 1.500 apostadores $0.50, una suma significativa en ese momento, para asistir a la autopsia el 19 de febrero de 1836. Incluso después de eso, continuó generando interés público difundiendo historias extravagantes de que Rogers había realizado la autopsia en una persona completamente diferente y que Heath estaba viva y bien y de gira por Europa. Los periódicos de un centavo no podían tener suficiente y, como verás, ayudó a lanzar la carrera de Barnum. Pero la triste realidad es que Joyce Heath estaba muerta. Su autopsia reveló que probablemente nació en algún momento de los 1750, cuando Washington estaba entrando en sus años adultos. Entonces, si Joyce Heath no era quien decía Barnum que era, ¿quién era ella? La realidad es que sabemos muy poco sobre la verdadera Joyce Heath.
pero ¿hay suficiente evidencia? Para reunir algunos detalles generales de su vida. Al parecer, nació en la década de 1750. Su lugar de nacimiento es desconocido, aunque podemos descartar casi con certeza la afirmación hecha en ese momento, de que ella provenía de la isla de Madagascar, en la costa de África Oriental. En cambio, parece más probable que proviniera de una familia de esclavos en uno de los estados del sur, siendo Virginia, las Carolinas o Georgia el lugar más probable dado su tiempo de nacimiento, aunque no hay ningún registro que la vincule con la finca Washington en Mount Vernon. Los primeros registros significativos sobre ella aparecen cuando ya era bastante anciana, cuando era esclava en Kentucky. A principios de 1835, Barnum recibió un consejo sobre ella de un showman de Kentucky llamado Robert William Lindsay. Posteriormente fue a visitarla y encontró a una mujer muy anciana que estaba totalmente ciega. Tenía el cabello gris espeso, un cuerpo pequeño, uñas que se parecían a garras y una cara envejecida y arrugada. Pero lo más curioso era que Heath, quien casi con seguridad sufría de senilidad avanzada y pérdida de memoria, era extremadamente habladora, y le gustaba entretener a sus invitados con historias sobre cómo cuidaba a su querido pequeño Georgie. Quién era Georgie sigue siendo objeto de debate, pero Barnum rápidamente organizó para alquilar a Heath, ya que era ilegal para él haber comprado un esclavo en los 3 estados del norte a mediados de los 1830. También elaboró una falsa factura de venta supuestamente datada del siglo XVIII, una que la conectaba con la familia Washington. Con eso, Barnum partió hacia Nueva York para exhibir lo que él denominó la mamá nodriza de George Washington. Cuando examinamos los eventos de 1835 teniendo en cuenta quién era realmente Joyce Heath, se vuelve demasiado claro cuán vil fue el comportamiento de Barnum al intentar presentarla al mundo como la nodriza de 161 años de George Washington. No solo estaba tomando a esta vulnerable, esclavizada y anciana dama y presentándola como una atracción para ganar dinero, sino que también la sobreexplotó extensamente. En el apogeo de su popularidad en 1835, Barnum exhibió a esta ciega de 80 años 6 días a la semana, durante más de 12 horas al día. Las personas podían estrechar su mano, tomarle el pulso y tocarla siempre y cuando fuera apropiado, tratándola algo así como a un animal. Esto continuó durante unos 7 u 8 meses, y él se embolsó todas las ganancias, que se cree que ascendieron a más de $1,500, una suma considerable de dinero, en ese momento equivalente a alrededor de $50,000 hoy en día. Barnum también estaba torciendo las reglas de propiedad de esclavos de la época al, citando, alquilar a Heath de su dueño de Kentucky, un estado donde la esclavitud aún estaba en vigor, y llevándola a los estados libres del norte donde la esclavitud era ilegal. Pero para todos los efectos, él la había comprado y estaba viajando ilegalmente por Nueva York y Nueva Inglaterra con una esclava. Había rumores de más abusos. Por ejemplo, una historia sostiene que Barnum emborrachó a Heath y le sacó los dientes restantes para hacerla parecer una auténtica anciana de 161 años. Como sea que debería lucir una persona de 161 años. No está claro si esta historia es verdadera o no, y es posible que Heath ya no tuviera ninguno de sus dientes cuando él la conoció por primera vez, pero el hecho de que tal historia pudiera desarrollarse es indicativo de la manera en que Barnum abusa efectivamente de las mujeres ancianas que ni siquiera pueden cuidar de sí mismas. Además, muchos culpan a Barnum por la muerte de Heath, señalando que se había debilitado debido a su agotador horario, lo que la llevó a una tumba temprana. Por cruel que haya sido la conducta de Barnum en su trato con Joyce Heath, no cabe duda de que todo el episodio sirvió para lanzar su carrera. Poco después de la autopsia de Heath, estableció el gran teatro científico y musical de Barnum. Tuvo un éxito mixto debido al pánico de 1837, un colapso financiero que llevó al estancamiento económico a finales de los 1830. Pero una vez que la gente volvió a tener dinero en sus bolsillos a principios de los 1840,
acudieron en gran número a la última empresa de Barnum, el Museo Americano de Scudder, un lugar donde Barnum exhibía todo tipo de personas con lo que se consideraban anomalías físicas en ese momento: enanos, albinos, aquellos con gigantismo y otras condiciones. Fue el comienzo de una larga carrera en la que el hombre que se conoció como el mayor chamán de la Tierra y fundó el circo Barnum y Bailey, en gran medida hizo su fortuna explotando a los desafortunados, personas como Joyce Head, con quien todo comenzó a mediados de los 1830. Curiosamente, la reputación de Barnum todavía se ve reforzada hoy en día, notablemente a través de la película de 2017 El Gran Showman, que pasó por alto completamente los elementos desagradables de su vida, carrera y carácter. Joyce Head fue enterrada después de la autopsia en la ciudad natal de Barnum, Bethel, en Connecticut. Afirmó que esto se hizo con respeto, pero esto ignora todas sus acciones hasta ese punto. En años posteriores, Barnum se convirtió en un ferviente abolicionista, y su explotación de Head se convirtió en una gran fuente de vergüenza. Escribió brevemente sobre esto en su memoria de 1869, expresando que el menos merecedor de todos mis esfuerzos en la línea de espectáculos fue el que me introdujo al negocio. Añade que fue un esquema en ningún sentido de mi invención, uno que había estado algún tiempo antes al público y que tenía tantos vales por su autenticidad, que en el momento de tomar posesión de él, honestamente creía que era auténtico. Barnum minimiza en gran medida la conversación con Head y evita entrar en detalles sobre la autopsia, simplemente refiriéndose a ella como un tema oscuro que está envuelto en misterio. Hoy en día, sin embargo, su memoria ha sido recuperada de ser algo más que solo una rareza que Barnum utilizó para construir su carrera. En particular, la beca de Harriet A. Washington, en su libro Apartheid Médico, que destacó la manera en que la experimentación médica en afroamericanos permaneció como un fenómeno en la América del siglo XIX, incluso cuando la esclavitud estaba llegando a su fin. Y el trabajo de Benjamin Rees sobre las relaciones raciales en la industria del entretenimiento del siglo XIX en los Estados Unidos han destacado la manera en que Head fue victimizada por un hombre que con demasiada frecuencia es celebrado como el mayor showman de la época. Alice de Dunks Ferry fue una esclava afroamericana que vivió hasta ser muy vieja. Según algunos relatos, alcanzó la edad de 116 años. Habiendo nacido en la esclavitud, nunca aprendió a leer o escribir, pero era muy inteligente y tenía una memoria increíble. Esto, combinado con su habilidad para contar historias, la hizo una de las primeras historiadoras orales de América y una genio a su manera. Alice de Dunks Ferry, también conocida como Old Alice y Black Alice, nació esclavizada en la recién fundada ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, en las colonias centrales de la América del Norte británica, alrededor de 1686. Sus padres eran esclavos traídos a América desde Barbados, en el Caribe. No está claro si nacieron allí o si habían nacido en África, y fueron traídos como esclavos a través del Atlántico al principio de sus vidas. Alice nació solo unos años después de la fundación de Filadelfia, en 1682, y más tarde recordó que recordaba haber crecido allí en un momento en que la región circundante era, citando, una selva, y cuando los indios, sus principales habitantes, cazaban animales salvajes en los bosques, mientras que la pantera, el lobo y las bestias del bosque merodeaban por las cabañas y las cabañas en las que vivían. Debe decirse que Alice estaba entre los pocos desafortunados en Pensilvania, que no era un estado con muchos esclavos. La esclavitud se había desarrollado gradualmente en las colonias británicas de América del Norte en el siglo XVII, comenzando a finales de los 1610 y 1620, como una forma de servidumbre por contrato, donde los africanos eran traídos y obligados a trabajar durante varios años, pero al final de los cuales a menudo eran liberados y se les daba su propio terreno en los bordes de las colonias. Un arreglo similar se aplicaba para los irlandeses en colonias como Virginia, donde muchos lucharon durante muchos años como sirvientes contratados. Sin embargo, en el caso de los africanos traídos a América del Norte, sus circunstancias empeoraron con el tiempo,
y para finales del siglo XVII, cuando nació Alice, se habían introducido leyes para crear efectivamente el tipo de esclavitud de plantación y bienes muebles que es sinónimo de la historia temprana de América. Sin embargo, la situación era diferente en Pensilvania. Esta colonia había sido establecida a principios de 1680 por William Penn, un cuáquero inglés que había recibido tierras del rey Carlos II de Inglaterra en compensación por una considerable deuda que la corona debía a su difunto padre. Durante el próximo cuarto de siglo, William desarrolló Filadelfia y la región circundante como un refugio para disidentes religiosos como los cuáqueros, bautistas y moravos, quienes enfrentaban persecución en Europa. Este espíritu de tolerancia también se extendió a las personas esclavizadas, y con el tiempo los cuáqueros se convirtieron en la fuerza impulsora detrás del movimiento abolicionista en las colonias y en Gran Bretaña, siendo William Wilberforce el líder del movimiento abolicionista en Inglaterra, un cuáquero él mismo. Lo que esto aseguró fue que Pensilvania tenía un número relativamente pequeño de personas esclavizadas en comparación con las colonias más al sur como Virginia y las Carolinas, mientras que los Maine y los 5 o 6 mil esclavos que estaban en Pensilvania generalmente eran tratados mejor que sus contrapartes que trabajaban en las plantaciones de tabaco y algodón del sur. Todo esto impactó en la vida de Alice, y como veremos muy pronto, sus experiencias estuvieron ligadas a figuras como William Penn en su juventud. Cuando tenía 10 años, Alice fue llevada de Filadelfia y enviada a Dunks Ferry. Esto estaba ubicado no muy lejos de Filadelfia, en el sitio de lo que ahora es el Parque Estatal Neshaminy, en el condado de Bucks, en Filadelfia. Desde aquí se puede distinguir claramente el horizonte de Filadelfia hoy en día, y por lo tanto Alice no había sido llevada lejos de la creciente ciudad. La razón de su reubicación fue para actuar como maestro de ferry en Dunks, donde se había establecido un ferry para transportar a los viajeros a través del río Delaware, en 1695. Aquí fue esclavizada por Samuel Carpenter, y fue empleada para recolectar el dinero del peaje que las personas que deseaban viajar en el ferry debían pagar por el transporte a través del río. Pasarías los próximos 40 años trabajando en el ferry de Dunk. La razón por la que sabemos una buena cantidad sobre la vida de Alice es principalmente porque su historia fue relatada justo después de su muerte por Isaiah Thomas. Fue el fundador de la Sociedad Anticuaria Americana en 1812 y un hombre de periódicos y escritor. También tiene la interesante distinción de haber leído la Declaración de Independencia por primera vez en Massachusetts en 1776, después de que fue ratificada por el Segundo Congreso Continental en Filadelfia, en 1804. Thomas publicó un libro titulado Biografía excéntrica o memorias de personajes femeninos notables, antiguos y modernos, etc., con retratos. Esta fue una colección de casi 100 breves biografías de figuras femeninas interesantes, muchas de ellas gobernantes y nobles del siglo XVIII, como Catalina la Grande de Rusia y la filósofa y feminista temprana Mary Astell. Sin embargo, la primera entrada en el libro de Thomas fue para Alice of Dunks Ferry, y Thomas, quien había hablado con personas que conocieron a Alice en sus últimos años, proporciona una cuenta invaluable de ella. Es de Thomas que aprendemos que Alice conocía a muchas de las figuras clave de la historia temprana de Pensilvania, señalando que ella recordaba a William Penn, el propietario de Pensilvania, Thomas Story, James Logan y varios otros personajes prominentes de esa época. Penn, como se mencionó, fue el fundador de la colonia y permaneció a cargo hasta su muerte en 1718, después de lo cual su familia se hizo cargo. Thomas Story fue un cuáquero prominente y controvertido, que después de pasar tiempo en Pensilvania, regresó a Europa, y fue arrestado en varias ocasiones por predicar sus creencias religiosas en Inglaterra e Irlanda. Logan era escocés-irlandés, quien luego fue alcalde de Filadelfia. En 1737 firmó la compra a pie con los indios Lenape locales, lo que permitió la expansión hacia el oeste de la colonia de Pensilvania. Finalmente, el esclavizador de Alice en Dunks Ferry, Samuel Carpenter, fue un amigo de toda la vida de William Penn, y fue el primer tesorero de la colonia de Pensilvania.
Curiosamente, consta regularmente que protestaba contra la institución de la esclavitud, pero esto claramente entra en conflicto con su propiedad de Alice. Lo que sugiere es que las circunstancias de su esclavitud quizás habrían sido menos opresivas que las de sus homólogos más al sur en las plantaciones. Más allá de estas cifras, Alice, que vivió más de 100 años, también vivió eventos trascendentales en la vida estadounidense. Estos incluyeron la Guerra de los 7 Años con los franceses y los aliados nativos americanos entre 1756 y 1763, seguida de la Revolución Americana en los años 1770, el nacimiento de los Estados Unidos y la historia temprana del país. Como tal, tenía mucho que relatar a las personas más adelante en su vida. Afortunadamente, Alice estaba más que feliz de relatar las cosas que había visto y las personas que había conocido, y esto ha llevado a que se la conozca como una de las primeras historiadoras orales de América. Durante las décadas que trabajó en Dunks Ferry, se sabía que conversaba con los pasajeros en espera sobre la historia de Pensilvania y los deleitaba con historias sobre William Penn y sus asociados en la historia temprana de la colonia. Alice era analfabeta, por lo que no podía leer ni escribir sus recuerdos de Filadelfia y Pensilvania. Sin embargo, se sabía que tenía una excelente memoria y era extremadamente inteligente. Por ejemplo, más tarde en su vida, cuando era muy anciana, incluso según los estándares modernos, como relató Isaiah Thomas, pudo señalar cómo Filadelfia había cambiado como ciudad al visitarla, mostrando a las personas dónde se encontraban la iglesia y otros edificios casi un siglo antes, y qué se había ido y qué quedaba de sus primeros días. Pocos cuestionaron la veracidad de sus relatos, y se la conocía por llevar una vida muy honesta y moderada. Evidentemente, por cómo Thomas escribe sobre ella, Alice se había convertido en algo así como una característica de la vida de Pensilvania a finales del siglo XVIII, con personas de lejos y cerca viajando para escuchar sus relatos increíblemente detallados y ricos de la colonia temprana. Alice no vivió toda su larga vida como esclava. Después de 40 años de trabajar en Dunks Ferry, cuando probablemente tenía poco más de 50 años, fue liberada de trabajar allí. No está claro si esto significa que se le otorgó su libertad o simplemente se le permitió retirarse. Sea cual sea el caso, parece que sus condiciones después de 1740 o así eran generalmente las de una mujer libre, mientras que en 1780, Pensilvania siguió el ejemplo de Vermont y se convirtió en la segunda parte de los emergentes Estados Unidos en abolir la esclavitud. Por lo tanto, Alice habría muerto como una mujer libre. Vivió una larga vida en retiro, llegando a vivir hasta los estimados 116 años, una longevidad que parece ser precisa, dado los informes corroborados de que estuvo en Pensilvania en los primeros años de la colonia, y conocía a William Penn, un hombre que había muerto en 1718. Su vida posterior la pasó como historiadora oral y también se dedicó a diversas otras actividades. Era extremadamente religiosa, haciendo que otros le leyeran la Biblia y asistiendo a la iglesia a caballo cuando supuestamente estaba en sus 90. También era una ávida pescadora, a menudo remando hasta el medio del río Delaware, incluso en su vejez para pescar, y rara vez los devolvía sin una buena captura. Alice aparentemente estableció un negocio de venta de pescado salado o sábalo en su vida posterior. Con el paso de los años, su salud declinaba. En los 1780, su visión comenzó a fallar y eventualmente quedó ciega. La afirmación de Isaiah Thomas de que su vista volvió milagrosamente a los 102 años de edad parece bastante dudoso. También informó que antes de que ella muriera, su cabello se volvió perfectamente blanco y el último de sus dientes cayó sano de su cabeza a la edad de 116 años. A pesar de su creciente debilidad, se sabía que visitaba Filadelfia de vez en cuando, aunque vivió sus últimos años en Bristol y Pensilvania, al noreste de Filadelfia, a lo largo del río Delaware. Murió en una fecha desconocida en 1802, con estimaciones que sitúan su edad en 116 años. Si esto es cierto, la colocaría dentro de las 30 personas más longevas que jamás hayan vivido,
y probablemente era la persona más anciana del mundo en ese momento. Hoy su historia se está reensamblando a partir de varios archivos, y se ha erigido una placa en Dunks Ferry para reconocer que el cruce de río al que Alice atendió durante más de 4 décadas una vez estuvo allí.